Gracias, Elías. Buenas tardes, queridos compañeros académicos, queridos amigos. Es un honor presentar esta charla dentro de este aniversario, 20 aniversario de la Academia. La verdad es que no tenía una idea muy clara ni por qué me había elegido la Academia para hablar, ni qué quería decir. La verdad es que, en general, mis charlas pues prácticamente siempre están dedicadas a mi especialidad y a mis trabajos, y eso es bastante más fácil que hablar de cosas como ingeniería en la universidad en 2014. Pero yo creo que estamos en un momento un poco complicado y bueno, he pensado un poquito y vamos a ver lo que ha salido. Y empiezo este recorrido en un lugar alejado de aquí, es la provincia de Murcia, y la provincia de Murcia hace muchos años ya, 200 años, quizá más, en 1760 o por ahí, o 70, los regantes del Guadalentín pidieron al rey que se ocupara un poco de ellos y que construyera un embalse precisamente para regar sus tierras. Esa gente vivía en la ciudad de Lorca, y Lorca ha estado muy presente en la prensa en los últimos 3 años. Recordaréis que en 2011 hubo un terremoto en Lorca, un terremoto que no fue muy intenso, pero tenía un hipocentro muy somero y acabó pues con el 80% de las construcciones de Lorca, y de las iglesias hubo 10 muertos, de modo que fue bastante trágico, como recordaremos todos, porque, como digo, fue muy debatido, ¿no?, y comentado durante un cierto tiempo en la prensa. Ese terremoto es cierto que es muy singular, porque en España no hay demasiados, pero recuerdo que nadie habló de una tragedia muchísimo mayor que sufrió Lorca pues unos 200 años antes, y es que es tremendo cómo se pierde la información y cómo las generaciones olvidan realmente sus problemas. Y este problema al que me refiero, que por cierto lo comenté hace 2 años en esta misma sala, dando una pequeña charla a los alumnos, como padrino a los alumnos que habían alcanzado el título de ingeniero, y como padrino de esa promoción pues les di la última lección. Y esa última lección precisamente empezaba con esta diapositiva. Bueno, el caso es que, como digo, los regantes en general vivían en Lorca del río Guadalentín, se dirigieron al rey y le pidieron que hiciera un embalse. Y en efecto, se atendió su petición y se inició un proceso que no fue muy largo, curiosamente. Se eligió un arquitecto, que es este señor, el señor Jerónimo Martínez de Lara, y este señor diseñó una presa nada menos que de 50 metros de altura. 50 metros de altura en 1790 era una estructura descomunal. Incluso ahora 50 metros de altura es una presa ya muy grande. Fue récord en el mundo, y él la proyectó como se podía entonces y se construyó, como digo, relativamente rápido, en unos 6 años, como una estructura de gravedad, sección triangular, una presa, podríamos llamar, clásica. El hormigón no existía, y aprovecharon pues una cerrada del río Guadalentín para apoyar esa presa. Este arquitecto se encontró con una dificultad, porque al ir a apoyar la parte de más altura de la presa, la que apoyaba directamente en el valle, pues se encontró con arenas, y realmente no supo muy bien qué hacer, porque él quería llegar hasta la roca, pero empezó a excavar y con el nivel freático alto y las arenas pues no llegaba muy lejos, de modo que no sabía muy bien dónde apoyar, de modo que clavó unas estacas para ver dónde estaba la roca, pero tampoco llegaron esas estacas a la roca, y al final pues se decidió hacer una cimentación, y la hizo clavando troncos de árbol. Y después todo aquello, esa especie, lo que diríamos hoy que sería una losa de cimentación pilotada, la acabó construyendo con
con más troncos puestos en disposición horizontal, con argamasa, con bloques, y de esa manera pues creó esa especie de losa donde apoyó la presa. La presa tenía 50 metros de altura, pero en dirección perpendicular en la base pues tenía unos 80-90 metros. Y a partir de ahí pues construyó la presa con argamasa, con bloques, hasta llegar a la coronación. La presa tardó 10 años en llenarse. Estuvo prácticamente terminada en 1791 y en 1802, 10 años después, cuando el agua alcanzó prácticamente la máxima altura, un buen día un encargado, una persona que estaba en la presa, observó que aguas abajo salía agua, que salía bastante agua, y se alarmó un poco, estuvo vigilando aquella salida de agua y con el tiempo esa salida de agua se convirtió en un auténtico surtidor, el caudal aumentaba constantemente, empezaron a salir despedidos ya bloques, los propios troncos hincados, aquellos pilotes hincados, etcétera. Entonces sí que se alarmó de verdad, mandó un correo, una persona que corriendo fuese hasta la ciudad de Lorca, que estaba aguas abajo de la presa, para avisarles de que podía ocurrir una catástrofe. Y ese correo ya llegó, esa persona llegó tarde, porque realmente falló prácticamente todo el cimiento de la presa y en un momento dado salió una gran cantidad de agua. La presa se quedó sin apoyo y se convirtió en esto que estamos viendo aquí, en un puente. Se convirtió en un puente. La presa se llama la presa de Puentes. Esta estructura ya no existe. Y todo esto que vemos aquí, este gran arco, desapareció arrastrado por esa enorme corriente. La avalancha de agua prácticamente destruyó Lorca. Hubo 620 muertos en Lorca, en una población que supongo que serían unos pocos miles, pero no mucho. De modo que fue una tragedia realmente impresionante. El rey, que era Carlos III, quedó impresionado absolutamente con esta rotura. Y entonces envió a un hombre ilustre de su confianza para que le dijera qué había ocurrido. Y esa persona se desplazó a Lorca, fue a ver lo que quedaba. Él vio esto que estamos viendo aquí en esta figura y habló con Jiménez de Lara y le contó pues lo que he resumido en un momento. Y habló con más personas, habló con testigos y era un hombre muy, muy capaz y redactó rápidamente un informe al rey. Y ahora desvelaré inmediatamente quién era ese personaje en el que había confiado Carlos III, que seguramente lo conocemos todos. Era Agustín de Betancourt. Y Agustín de Betancourt trató de explicar lo que había ocurrido, pero él tampoco entendió lo que había ocurrido. De hecho, no tenía ninguna posibilidad, prácticamente ninguna, de entender lo que había ocurrido, porque para entenderlo hubo que esperar prácticamente hasta 1930, en que en la Universidad de Viena, precisamente los estudios de Terzaghi, más o menos nos explicaron cómo tratar la resistencia de un material granular a través del cual se filtra el agua. Ese problema costó mucho en entenderlo bien y ciertamente Agustín de Betancourt no lo entendió y lo que escribió es lo que decían todos, pues que falló la cimentación. Bueno, pero la pregunta era ¿por qué, no? Y Agustín de Betancourt habló de Jiménez de Lara, no le trató muy mal, cosa que le vino muy bien. A pesar de eso, el arquitecto fue condenado a recibir, no sé si 20 o 50 azotes, pero algo así. Se le condenó también a ir a galeras, que es curioso que en 1802 todavía había galeras por el Mediterráneo, y se le puso una multa, pero de todas maneras le perdonaron casi todo. Lo único que le pidieron es que cambiara de apellido, no fue a galeras, no le azotaron y desapareció de la historia. Pero Betancourt, en su informe, dijo algo muy interesante, y es que habló del arquitecto, lo que había hecho mal. Dice, pero en suma, dice, la falta de instrucción ha sido la causa de la ruina que se ha experimentado. Él detectó que aquella persona no estaba suficientemente bien instruido como para hacer y para proyectar esa obra. Dice, y eso manifiesta, dice, que los conocimientos y práctica, que son muy suficientes para ejecutar ciertas obras, no bastan para otras. Y yo creo que este es un mensaje absolutamente fundamental. Y es un mensaje que va a favor de la enseñanza rigurosa, a favor de los estudios fundamentales
y no tanto basarse en la práctica, que por supuesto es interesante, pero avisa de que si no tienes ese conocimiento fundamental, te pueden ocurrir estas cosas. Y esta rotura dio origen, muy poco tiempo después, nada más, unos pocos meses después, a la creación de los estudios de hidráulica del Buen Retiro, precisamente con ese origen tan claro y tan meridiano, ¿no? Esa frase de Agustín de Betancourt, que muy poco tiempo después dieron lugar a lo que se conoció, andando el tiempo, como la Escuela de Ingenieros de Caminos, a imagen y semejanza, como sabéis, de las escuelas francesas. Bueno, yo creo que fue un buen origen, muy basado en los aspectos fundamentales y en el rigor, y precisamente motivados por las consecuencias, digamos, de esa falta de formación. Y ahora mi periplo avanza un poco más y avanzo, pues yo creo que de unos 170 años. Y esta hermosa fotografía es, como veis, el Palau de la Música Catalana, y ahora pues evoco un día de 1900, no recuerdo bien, pero 75, 76 o 77, que un joven ingeniero pues entra en el Palau de la Música, precisamente en uno de estos palcos que estamos viendo aquí, en uno de estos palcos, simplemente pues no invitados, porque lo había contratado a una familia barcelonesa, que es costumbre, como sabéis también, pues el contratar abonos anuales para escuchar la temporada de música, pero si les sobra algún asiento, pues en efecto, ¿no? Lo ponen a la venta, y esa fue la razón por la que estuve aquel año en uno de estos palcos escuchando música durante aquel año. Pero el primer día, el dueño del palco, vamos a llamarle así, por supuesto preguntó lo normal, ¿no? ¿Y usted quién es?, ¿no? Y la respuesta, pues inmediatamente se lo conté. Dice, ingeniero de caminos, dice, esa es una carrera muy difícil y muy prestigiosa, que se estudia solo en Madrid, ¿verdad? Mire, a mí me hubiese gustado mucho ir, y le pedí a mi padre que ir a Madrid, dice, pero no me dejó. Y así siguió la conversación, y yo le dije, pues mire, las cosas están cambiando. Precisamente acabamos de fundar la Escuela de Caminos en Barcelona, y dice, sí, pero eso ya a mí no me sirve. Y en efecto, esa respuesta me quedó un poco clavada, casi me sentí responsable, aunque ciertamente su padre le podía haber dejado ir a Madrid, claro. Pero ahí quedó esa conversación que la recuerdo, ¿no?, mucho, precisamente porque posiblemente, ciertamente, hablaba de una cierta injusticia general, de que algunas personas pues no tenían dificultades, ¿no?, para estudiar en una carrera se entendía, ¿no?, que de alto nivel, ¿no?, por la razón que fuese, económica o la razón que fuese. Y sigo mi periplo, y ahora me acerco, el salto ya es mucho más corto, y simplemente han pasado del orden de 40 años, y estamos en 2014. En 2014 hay, el que tenga interés, hay una página en la web que se llama, tiene un nombre no muy agraciado, RUC, sobre todo en catalán, pero son las iniciales de Registro de Universidades, Centros y Títulos. Y uno se puede pasear por aquí, por esta página web, que es muy sencillita, y puede mirar y simplemente curiosear a ver cómo tenemos el país. Y, por ejemplo, pues uno puede mirar la sección de títulos y, por ejemplo, pues puede decir, bueno, vamos a ver cómo está la ingeniería civil, ahora que ya tenemos Bolonia, ingeniería civil. Entonces tú escribes ingeniería civil y miras a ver qué pasa, y le das a la tecla. Si le das a la tecla, ocurre esto, que en efecto se puede estudiar ingeniero civil, que todo el mundo entiende por el mundo lo que es, en muchos sitios. En la Universidad Católica de San Antonio, no sé de dónde está, Cantabria, Granada, La Laguna, Gran Canaria, País Vasco, Cartagena, Valencia, Extremadura, 2, Santiago de Compostela, Alfonso X el Sabio. Y sigo,
Alfonso X el Sabio, que hay 2, Alicante, Burgos, Cádiz, Córdoba, Jaén, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Zaragoza, Universidad Europea de Madrid, whatever that means. Universidad Politécnica de Cataluña, menos mal, estamos aquí, pero por ejemplo no está Madrid. Y eso es porque no es fácil navegar por este RUCT, porque seguro que te dejas cosas, hay triquiñuelas y entonces hay nombres un poco diferentes, o las correspondientes universidades o escuelas no han reaccionado de la misma manera, porque Bolonia todavía no se sabe cómo está, tal. De modo que hay más. Y si contáis hay algo así como 30 y tantos. Y seguro que si introduzco otro nombre que sea más familiar a algunos de vosotros, seguro que ocurren cosas parecidas. Bueno, 30 y tantos, 35 ingenieros civiles, realmente nuestro melómano barcelonés de 1976 ahora estaría satisfecho, me imagino, ¿no? Porque tenía pues todo tipo de posibilidades. Al alcance de un tiro de piedra de su casa seguro que encontraba una carrera de ingeniero civil. Lo que no estoy tan seguro es de que estuviese en disposición de decir, hombre, es muy difícil y está muy prestigiada. Hombre, claro, eso todavía no lo sabemos, ¿no? Porque eso se gana con el tiempo, pero ciertamente caben dudas de la excelencia de todos estos lugares, porque, aunque solo sea porque es muy difícil conseguir, como sabemos todos perfectamente, cuadros y grupos de profesores que sean capaces de llevar adelante pues una escuela de ingeniería. Pero bueno, esta es la situación. La situación es especial porque, al menos por algún motivo más. El primero es que esta situación, desde mi punto de vista, es irreversible. Para decirlo de una manera así como bastante gráfica, este registro de títulos y universidades y tal, aquí detrás no hay ningún ministerio, ni ninguna mente pensante, ni ninguna estrategia de cara a la educación del país. Esto es simplemente una hoja Excel que con un funcionario que trabaje pues una vez a la semana, cada 4 semanas, pues seguro que simplemente recibe un dato que alguien le manda y simplemente lo escribe. Pero no hay nada más. Es decir, no revela ninguna intención por parte de nadie. De hecho, esa es quizá la característica fundamental de la situación actual, y es que simplemente esto puede seguir rellenándose aleatoriamente. Bueno, aleatoriamente, ¿y por qué? Bueno, lo digo porque todas estas transferencias están simplemente en manos de las comunidades y, por lo tanto, no hay ningún control especial, es decir, no hay nadie que lo impida. Y yo creo que esto, a corto y a medio plazo, sin duda va a seguir siendo así, es decir, que esto lo tenemos que aceptar, ¿no?, como un dato. No acuso entiéndaseme bien, a una distribución en comunidades autónomas y que tienen esas atribuciones. No ese es el caso, porque dentro de las propias comunidades autónomas la presión para seguir rellenando estas columnas de aquí es muy alta, y yo eso lo he vivido directamente. Lo he vivido directamente en esta comunidad en la que estamos, porque se entiende, y hay una cierta lógica si se quiere, se entiende que un centro de enseñanza superior pues es un equipamiento al que digamos tienen derecho, o tienen al menos la posibilidad de buscarlo, prácticamente cualquiera son regiones enteras, comarcas enteras, ciudades más o menos grandes, y la presión local pues es una presión política. ¿Es una presión política sobre quién? Bueno, primero sobre el rector, pero es que el rector en general no resiste mucho, ya os lo digo, esas presiones, las resiste poquísimo. Y no es que cree centros que den únicamente grados, no, sino másters y lo que haga falta. Y no me quiero extender aquí para que no me acusen de hablar demasiado. Pero como situación irreversible sí que creo que está ahí, y entonces, bueno, no sé si algo tenemos que hacer o no, pero de nuevo pienso en que quizá la excelencia no se pueda garantizar en todos esos centros, suponiendo que interese, ¿no? Claro, ¿interesa o no interesa que estos centros o todos ellos tengan una gran calidad? Bueno, da igual que interese o que no interese, es imposible. Es imposible porque otros países con porcentajes de su Producto Interior Bruto dedicado a la educación bastante mayores no lo consiguen, solo consiguen que unos pocos realmente sobresalgan, de modo que aquí la esperanza realmente
muy pequeño. Entonces, he mencionado esto de la excelencia y de conseguir centros que tengan calidad y demás, y lo que me viene a la cabeza ahora es toda esta información que en los últimos años, yo diría que prácticamente desde el año 2000 o 2004, los últimos 10 años o así, se ha generado en torno a los rankings de las universidades. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que es interesante mencionarlo en un momento. Los rankings, como sabéis, se están aplicando, son criticados, provienen de unas formas de evaluar las universidades que han estado siempre, más o menos en los últimos más tiempo, ¿no? 20 años o así, desde 1990 o así, pues bastante de moda en países como Estados Unidos, pero eso se generalizó a partir del 2004 con aquello del ranking de Shanghái. En este momento hay como 3 ratings internacionales que la gente en general acepta. Cada año publica sus conclusiones, clasifica las universidades y también clasifica los estudios. Quiero decir que la ingeniería está clasificada y también la ingeniería, lo que sea, ¿no? De telecomunicación. Y aunque son criticados y ciertamente las críticas pues, se pueden aceptar, aunque hay rankings de todo tipo, lo cierto es que han causado muchísimo impacto en muchos países. Han causado impacto, por ejemplo, en Francia. Francia quedó absolutamente abochornada cuando sus universidades no salían en los rankings. Países como Suiza, que quieren estar arriba, inmediatamente tomaron medidas para que sus 2 universidades punteras, y ahora hablo esencialmente en temas técnicos, estuviesen arriba. Bueno, conozco casos de rectores que dimitieron en determinados países, simplemente porque pensaban que no han sido capaces de llevar a su universidad a un determinado nivel. Eso a pesar de las críticas. Bueno, los rankings son interesantes. En Estados Unidos en este momento hay algo así como 15 diferentes rankings. Los he estado mirando un poco porque son curiosos, algunos son hasta divertidos, ¿no? Porque los hay muy sencillos, desde preguntar a las familias y a los estudiantes que empiezan en la universidad cuál es la que te parece mejor, hasta hacer un estudio sistemático pues, de la docencia, de la investigación, de la calidad del campus, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, darles peso y sumar y tal. Curiosamente, cuando se hace eso, salen cosas bastante parecidas. Quiero decir que a lo mejor entre las 10 primeros, pues no te equivocas mucho. Quiero decir, hay un núcleo a lo mejor de 5 o 6 que siempre están ahí. Y eso pasa no solamente en Estados Unidos, eso pasa también por el mundo. En España, a pesar de que la posición en los rankings de las universidades es muy penoso, digamos que prácticamente no hay ninguna en las 200 primeras. Y hay que recordar que el país bueno, no sé, está más o menos en el puesto 10, así, en general, ¿no? No sé, 10, 11, 12. Hombre, podría aparecer una, ¿no? No sé, 1 o 2 o 3 en las 50 primeras, no sé, o en los 100 primeros, por lo menos, no sé, 3 o 4. No hay ninguna. Pero ni 100 primeros ni en las 200 primeros. Quiero decir que la situación realmente es bastante penosa. Curiosamente, en este país ha habido unos cuantos grupos que se han dedicado a estudiar los rankings. Y se han dedicado a estudiarlos, pues, cosa que me ha sorprendido, con mucho ímpetu, ¿no? Y probablemente uno de los estudios más profundos, aunque hay 2 esencialmente, uno hecho por un instituto del Consejo y otro por este grupo, que supongo que lo habrá financiado la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y acaba de publicar pues un librito, que es el que está tomada esta figura que vemos aquí. Entonces le han llamado a su ranking issue, es un nombre inglés, ¿no? Pero no significa nada más que indicadores sintéticos de las universidades españolas. Y lo que hacen se vuelven a replantear el asunto del ranking, pero solamente evalúan las universidades españolas. Con lo cual, para mí, para lo que voy a decir, tiene un peso pues bastante escaso, porque aquí lo que se trata es de jugar internacionalmente, no de puertas adentro. De puertas adentro esto es muy aburrido, ¿no? Y bueno, pues lo que hacen es sumar 3 cosas que todo el mundo puede estar de acuerdo: la calidad de la docencia, la investigación y el tercero es las relaciones con el exterior, digamos, con la industria, etc.
y a cada uno de esos 3 factores le dan unos pesos, pero lo hacen como bastante sistemáticamente, porque en cada uno de ellos habla de recursos y habla de relaciones internacionales y demás. No está mal, quiero decir que es todo un trabajo, y sumando todo eso, pues acaban obteniendo lo que llaman o bien un ranking de volumen, que es simplemente sumar, de modo que si fijáramos en investigación sería la suma de todas las publicaciones, de todos los profesores que están allí, pam, pam, sale un número. Y la otra es, que tiene más sentido, es un ranking de productividad, y es que esos números parciales los refieren o los normalizan con relación a algún parámetro que tenga sentido en la normalización. Por ejemplo, el número de profesores en dedicación exclusiva, lo que sea, ¿no? Pero en otros temas, que son un poco más difíciles, pues buscan otros parámetros de normalización. Y bueno, el primer índice tiene un cierto sentido de saber cuáles son las universidades más grandes, más o menos, pero no mucho, ¿no? Porque podríamos tener una universidad de tamaño infinito que no hace nada, pero la suma de nada, suma de infinitos casi nadas, pues es infinito, y entonces pues tendrías aquí algo muy arriba. Y sin embargo aquello sería catastrófico, ¿no? Tiene más sentido el rango de productividad, y aquí está pues todas estas universidades. Aquí, como veis, pues prácticamente no hay ninguna correlación o prácticamente nada. Y bueno, pues por aquí se van viendo curiosamente las universidades, las 3 universidades politécnicas más conocidas de España, pues están por aquí, ¿no? En unas posiciones razonablemente buenas, aunque, como digo, desde el punto de vista internacional están a la cola, ¿no? En el furgón de cola, tranquilamente, ¿no? No digamos ya estas que andan por aquí, ¿no? Bueno, esta es la situación en España según el último ranking. Pero claro, volviendo a mi pequeña historia, ¿no? del número de carreras de ingeniería civil y la sospecha de que quizá pues, su excelencia sea discutible, o por lo menos hay que demostrarla, etcétera, y la pregunta sería, bueno, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Y bueno, cada uno tiene sus ideas. Supongo que las mías no contarán demasiado, sobre todo comparadas con las de este señor. Lawrence Schwartz, que seguro los más matemáticos de entre nosotros seguro que saben quién es mucho mejor que yo, fue una persona que siempre me llamó la atención hace ya mucho tiempo, precisamente por alguno de sus trabajos, aunque es un personaje de una estatura descomunal. Precisamente su teoría de las distribuciones, que ayudaba a buscar soluciones analíticas a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y recuerdo cuando hacía la tesis en compañía de Enrique en Estados Unidos, pues por una serie de razones estaba bastante interesado en ese tema, y no es que leyera directamente sus artículos, que seguramente no los entendería, pero sí los que, en fin, su propia teoría explicada ya en libros de texto y demás. Bueno, este señor no únicamente fue un gran matemático, sino que además estuvo enormemente comprometido, lo digo esto con toda intención, con movimientos sociales de su larga vida, y bueno, en algún sitio he leído que fue trotskista. Quiero decir que está muy alejado de lo que alguien puede entender cuando diga lo que él respondió cuando le preguntaron: oiga, en Francia el sistema educativo la verdad es que es muy disperso, difícil de entender, complicado, su calidad, ellos mismos lo sabían, no es demasiado buena, entre otras cosas porque sus universidades no exigen demasiado para entrar en ellas, excepto en 3 o 4 sitios. Y la respuesta fue de Schwartz, dice: bueno, no me importa con que haya un sistema así un poco de media calidad o baja calidad y un poco caótico, con tal de que el país tenga claro que tiene que mantener una serie de centros de élite y preservarlos a toda costa. Y no recuerdo su respuesta exacta, porque no la he encontrado, pero esto fue algo que leí hace ya bastante tiempo, y siempre lo valoré mucho, porque precisamente era una salida precisamente a esa situación en la que yo creo que nos vemos ahora, de una explosión prácticamente sin control de los centros educativos universitarios, y en concreto la ingeniería en España, ¿no? De modo que yo creo que Schwartz acertó, y yo creo que su receta global pues es bastante interesante. Y entonces vengo un poco al final,
Y es, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos, no? Esto incluso ya en la academia pues hemos hablado un poco, ¿qué se puede hacer? Es un lío. La verdad es que yo soy enormemente pesimista, porque el sistema que tenemos te lleva a esa igualdad, ¿no? Antes de que comente esto, te lleva a esa igualdad esencialmente porque no hay detrás estrategias, porque las estrategias no las tiene nadie. Es decir, en este momento no las tiene prácticamente nadie, desde el nivel del gobierno hasta gobiernos autonómicos, las universidades tampoco, la que yo conozco al menos, no hay esa estrategia. Y probablemente porque no la pueden llevar a cabo, pero no la hay. Y eso significa que hay grupos que adquieren más calidad, pero nadie garantiza su continuidad. Realmente lo que más llama la atención de que la Universidad de Cambridge o el Imperial College siempre esté arriba, es que es así durante siglos. ¿Y eso cómo se consigue? Porque eso es muy difícil. Bueno, pues intentando pensar un poco, me encontré con un estudio reciente, es un libro del Banco Mundial, dedicado a lo que llaman World Class Universities, o sea, universidades del máximo nivel. Porque el mismo Banco Mundial está muy interesado en que universidades de gran calibre puedan instalarse en países que no sean estrictamente Estados Unidos y 2 o 3 países por Europa. Y precisamente porque entienden que es una fuente de, por supuesto, la cultura, pero también del desarrollo económico, intelectual, científico del país, y eso es importante para el Banco Mundial. De modo que me pareció muy interesante, precisamente por el origen, además, ¿no?, de este trabajo. Y quizá lo que más me llamó la atención era, no tanto, que lo discute bastante ese libro, los rankings y cómo son y qué es lo que valoran y son las críticas y demás, sino algo que me pareció mucho más interesante, precisamente por las implicaciones que puede tener, y es qué es lo que caracteriza a una institución de alto nivel y de excelencia universitaria por ahí por el mundo, esas realmente que están arriba. ¿Qué es lo que les caracteriza? Porque si lo entendemos, a lo mejor lo podemos aplicar no únicamente a la totalidad de la universidad, pero a lo mejor a algunos de nuestros estudios de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante leer lo que dicen. Yo lo he reelaborado un poco y lo he distribuido como en 3 grandes apartados. El primero, que probablemente es el más importante, es lo que puedo llamar como gobierno y política interna. Y estos aspectos que están aquí, que los voy a leer en un momento, cada uno puede pensar, en función de lo que conozca en su entorno, si esto se da o no se da entre nosotros, ¿no? Equipo de gobierno de alta calidad con visión estratégica. Bueno, lo de alta calidad no lo quiero juzgar, pero lo de la visión estratégica es muy importante, pero yo no la noto. ¿Deciden su propia política? Bueno, probablemente no. Probablemente en España no, porque está lleno de ataduras. Y es importante que no existan. Compiten continuamente con otras universidades y departamentos, y lo saben, y lo tienen presente. Seguro que aquí no. Alta conexión internacional. Aquí es muy escasa. El 50% de muchas de estas grandes universidades, entre el 30 y el 50% son extranjeros, de los profesores. Los alumnos también, sobre todo los alumnos de posgrado. Aquí, bueno, no lo sé, 1, 2%, 3%, no creo que pase. Pero es muy importante, porque buscan los recursos internacionalmente, porque por mucho talento que haya en este país, que lo hay talento desde luego, pero no puedes competir con el resto, ¿no? Por lo tanto, contratan profesores en el mercado internacional, de una forma sistemática. Eso tampoco existe. Proporción muy alta de estudiantes graduados, generalmente extranjeros. Sus graduados ocupan puestos relevantes en la sociedad, cosa que después se traduce en que esas personas agradecidas, por supuesto, les ayudan a las universidades, y después una larga historia de éxitos. Aquí las largas historias de éxitos se acaban de vez en cuando. Se acaban de vez en cuando pues porque una nueva reforma universitaria o educativa pues se carga la historia tranquilamente. La percepción externa es mi segundo gran apartado. La gente tiene esa percepción externa, la tiene dentro del país y la tienen fuera. Reputación internacional por su investigación. Reputación internacional por su enseñanza también. Atraen a los mejores estudiantes, atraen a los mejores profesores. Los investigadores son líderes en su especialidad. No se entiende que en determinados departamentos, en muchos de ellos, de esas universidades, no estén digamos, habitados
por gentes que son líderes internacionales en su especialidad. Muy importante. Reconocidos por la sociedad, esas personas, y generan abundantes ideas originales, investigación aplicada, y reciben premios internacionales. Y viene el último capítulo, que es un poco también todos nuestros grandes talones de Aquiles, ¿no? De la economía. Economía saneada, hoy lo estamos pasando mal aquí, atraen donaciones sustanciales, esto existe en muy poca medida, las fuentes de ingresos son muy diversificadas y además sus instalaciones son de alta calidad. La instalación de alta calidad se valora mucho porque acaba atrayendo a los estudiantes y también a los profesores, es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, es casi una relación de penas, ¿no? Pero sintetizando, los tres grandes apartados en los que yo creo que se puede basar el tener algunos lugares o centros de élite, que siguiendo a Svarth al menos tengámoslos, son estos tres. Que esos centros sean capaces de tener una dirección con objetivos estratégicos y la puedan llevar adelante. Que se vean lo suficientemente libres y aceptados como para hacerlo. El segundo es el talento, que, como digo, se construye buscando alrededor, pero también internacionalmente. Y el tercero es el dinero. Por supuesto, está ahí. Lo que ocurre es que muchas veces el talento trae el dinero. Está muy claro que un profesor conocido acaba, o brillante, acaba moviéndose, acaba contratando, acaba atrayendo a otros, acaba atrayendo a buenos estudiantes, que a su vez se mueven, etcétera, y bueno, pues ahí tienes una fuente también de recursos. Pero no es suficiente, desde luego, eso lo sé, no es suficiente. Y bueno, lo dejo aquí. Yo creo que hay mucho por hacer, porque no estamos en una situación demasiado brillante. Siento no ser más positivo. Ya he visto la declaración de Barcelona, que es una declaración de tipo positivo, pero realmente la situación de la ingeniería en este país no es muy brillante internacionalmente, pero lo que más me preocupa es que en el futuro no lo veo nada claro. Realmente lo veo bastante oscuro. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.